Marina Vázquez se encontraba junto a la ventana de la casa paterna, observando cómo las hojas otoñales giraban lentamente en el aire. 18 años de vida habían transcurrido aquí, entre estas paredes llenas del calor del cuidado materno. Ahora todo había cambiado para siempre. Mamá ya no la recibiría del trabajo con una cena aromática, no le preguntaría sobre los planes para mañana, no la abrazaría antes de dormir. Catalina Vázquez había partido de la vida inesperadamente, un derrame cerebral la sorprendió directamente en el trabajo en la agencia de traducción. Los colegas contaban que simplemente estaba sentada frente al ordenador, traduciendo otro contrato comercial, y luego suavemente dejó caer la cabeza sobre el teclado. Los médicos dijeron que la muerte fue instantánea, sin sufrimientos. Marina pasó el dedo por la superficie polvorienta del escritorio de su madre. Aquí Catalina trabajaba cada noche con las traducciones, ganándose una vida modesta pero digna. La joven siempre se había asombrado de la laboriosidad de su madre, dominaba 5 idiomas y nunca rechazaba encargos adicionales. La educación es lo único que nadie podrá quitarte jamás, repetía frecuentemente Catalina, insistiendo en que su hija se tomara en serio los estudios. Marina estudiaba en la Universidad de Filología, pensando seguir los pasos de su madre. En la casa reinaba un extraño silencio. Incluso el viejo reloj del recibidor, que siempre marcaba el tiempo con su tic-tac cadencioso, parecía haberse callado. Marina doblaba metódicamente las cosas de su madre en cajas, la ropa la donaría al refugio, los libros se los quedaría, y los documentos necesitaba revisarlos especialmente con cuidado. Abrió el cajón superior de la cómoda y vio fotografías familiares, sus fotos juntas de diferentes años, sus diplomas escolares que mamá guardaba cuidadosamente. En una fotografía ambas sonreían en la entrada de la universidad el día de su ingreso. Catalina se veía tan orgullosa y feliz. Marina nunca se había interesado por la vida personal de su madre. Catalina era una persona muy reservada y nunca hablaba del padre de Marina. A todas las preguntas respondía, era un buen hombre, pero es mejor que vivamos las dos solas. La joven se había acostumbrado a ese misterio y había dejado de hacer preguntas desde la infancia. Los vecinos siempre hablaban de Catalina con respeto. Ayudaba a las personas mayores con documentos, traducía certificados para quienes tramitaban visas, nunca negaba su ayuda. Pero al mismo tiempo se mantenía un poco apartada, no participaba en las reuniones comunes ni en los chismes. Marina guardó los últimos libros y contempló la habitación vacía. Mañana vendrían los chicos del servicio de mudanzas, había decidido donar la mayor parte de las cosas. El apartamento era alquilado, el contrato terminaba a fin de mes, y la joven planeaba mudarse a la residencia de la universidad. Ya se dirigía hacia la salida cuando algo atrajo su atención. Detrás del armario se veía la esquina de algún bolso. Marina frunció el ceño, estaba segura de haber recogido todo. La joven apartó el pesado armario y sacó un elegante bolso de cuero color café con leche. El bolso era claramente caro, cuero italiano suave, herrajes de calidad, forma elegante. Así que mamá seguramente no lo tenía. Catalina siempre llevaba bolsos sencillos y nunca gastaba en accesorios caros. Marina abrió cuidadosamente la cremallera. Lo que vio dentro la hizo retroceder y sentarse en el borde de la cama. En el bolso había 2 gruesos fajos de billetes de dólar, atados con gomas bancarias. Junto al dinero, una pequeña llave plateada y una hoja de papel doblada en 4. Con manos temblorosas Marina desdobló la nota. La letra era inconfundiblemente de su madre, letras redondeadas y cuidadosas que conocía desde la infancia. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Perdona que haya ocultado la verdad tanto tiempo. En el Banco Imperial de la Gran Vía, caja de seguridad número 247, están los documentos que te explicarán todo. La llave de la caja está en el bolso. El dinero es para tu educación y los primeros tiempos de vida independiente. Hija, no repitas mis errores. Firma, mamá. Marina releyó la nota varias veces, tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Qué errores? ¿Qué documentos? ¿De dónde había sacado su madre tanto dinero?
En su cabeza bullían preguntas sin respuesta. Tomó uno de los fajos, los billetes eran auténticos, de $100 cada uno. En cada fajo había claramente varias decenas de miles. Tales cantidades no podía haberlas ahorrado una traductora ni siquiera en varios años de trabajo arduo. La llave era pequeña, con el número 247 grabado y el logotipo del banco. Marina había pasado muchas veces por delante del Imperial, era uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad, que atendía a clientes adinerados. La joven guardó todo cuidadosamente de vuelta en el bolso y cerró la cremallera. El corazón le latía tan fuerte que parecía que los vecinos podían oírlo. Toda su vida, que esa mañana le parecía predecible y comprensible, de repente se había puesto patas arriba. Mamá siempre había sido para ella un ejemplo de honestidad y rectitud. Catalina había enseñado a su hija a ser independiente, trabajadora, a no contar nunca con la ayuda ajena. ¿De dónde venía entonces este dinero? ¿Y qué errores podía haber cometido? Marina miró el reloj, las 6:30 de la tarde. El banco ya estaba cerrado, tendría que esperar hasta mañana. Escondió el bolso en su mochila y echó un vistazo más a la habitación. Ahora esta casa guardaba no solo recuerdos luminosos, sino también un secreto que había que descubrir. Al salir de casa, Marina sintió que su vida nunca más sería la misma. La mañana del día siguiente resultó nublada. Marina despertó en el pequeño cuarto de la residencia junto a la universidad, a donde se había mudado después del funeral de su madre. Toda la noche no había podido dormir, dando vueltas en su cabeza a los acontecimientos del día anterior. El bolso con el dinero estaba debajo de la cama, la joven no se había atrevido a dejar semejante tesoro a la vista. A las 9 de la mañana ya estaba en la entrada del Banco Imperial. El edificio impresionaba por su lujo, columnas de mármol, lámparas de cristal, cómodos sillones de cuero en el vestíbulo. Tales bancos atendían a clientes con cuentas multimillonarias, no a traductoras corrientes. Buenos días, se dirigió Marina a la chica del mostrador de información. Necesito acceder a la caja fuerte, caja número 247. ¿Tiene la llave y los documentos? Preguntó cortésmente la empleada. Marina mostró la llave y el pasaporte. La chica revisó algo en el ordenador y frunció el ceño. La caja está a nombre de Catalina Vázquez. ¿Es usted su pariente? Soy su hija. Mamá murió la semana pasada. Le acompaño en el sentimiento. Entonces necesita dirigirse a un notario para tramitar los derechos hereditarios. Sin los documentos correspondientes no puedo dejarla pasar. Marina sacó de su bolso el certificado de defunción de su madre y su pasaporte, donde figuraba el mismo apellido. Mire, por favor. Soy la única heredera, no hay otros parientes. La empleada examinó los documentos y se ausentó para consultar con el gerente. Varios minutos después regresó un hombre sólido con un traje caro. Buenos días. Soy el gerente del banco, Víctor Morales. Le expreso mis condolencias. Catalina fue nuestra clienta durante más de 20 años. Afortunadamente, dejó en el banco una declaración indicando otra persona que tenía derecho a abrir la caja. Y esa persona es usted. En esta situación podemos hacer una excepción, considerando que es la única heredera y tiene la llave. La acompañó al sótano donde se encontraban las cajas de seguridad. Largos pasillos con puertas metálicas recordaban un laberinto. La caja 247 se encontraba en el rincón más alejado. La dejo sola, dijo el gerente, abriendo la cerradura. Cuando termine, pulse el botón de llamada. Marina se quedó a solas con el secreto de su madre. Dentro de la pequeña caja metálica había documentos, fotografías y cartas. Sacó todo el contenido y lo extendió sobre la pequeña mesa. Lo primero que le llamó la atención fue un documento, un contrato de manutención firmado por Catalina y un tal Borja Sánchez. Según las condiciones del contrato, el hombre se comprometía a transferir mensualmente a la cuenta de su madre una suma considerable para la manutención de la hija hasta que alcance la mayoría de edad y termine la educación superior. Marina examinó atentamente la firma, amplia, segura. La fecha de la firma, exactamente 18 años atrás, cuando ella nació.
Entre los papeles encontró un certificado de nacimiento, una copia del suyo. Pero en la casilla padre no decía no especificado, como en el original, sino Sánchez, Borja. Así que este hombre era su padre biológico. Después había cartas, decenas de cartas escritas con letra masculina. Marina tomó la primera de ellas, fechada 19 años atrás. Catalina, entiendo lo difícil que debe ser para ti ahora. Perdona que no pueda estar a tu lado abiertamente. Mi familia no debe sufrir por mi debilidad. Pero prometo que nuestro hijo tendrá todo lo necesario. Eres la mujer más fuerte que conozco y creo que lo conseguirás. B. Las siguientes cartas contaban la historia de un amor secreto. Borja escribía sobre sus sentimientos, preocupaciones, planes para el futuro. De las cartas quedó claro que era un empresario exitoso, propietario de una empresa constructora y tenía esposa y 2 hijos gemelos. Catalina, me gustaría ser un verdadero padre para nuestra hija, pero entiendo que es imposible. Kira y Román son aún pequeños, solo tienen 1 año, y Augusta está en depresión después del parto. No puedo destruir sus vidas. Pero prometo que Marina recibirá la mejor educación y nunca le faltará nada. En una de las cartas, escrita hace 5 años, Borja proponía pagarle a Marina en el futuro los estudios en Inglaterra en una universidad prestigiosa. Nuestra hija es muy capaz, se merece algo mejor. Estoy dispuesto a pagar su educación en Cambridge, si ella lo desea. Pero la condición sigue siendo la misma, nadie debe saber de nuestra relación. Marina dejó las cartas y tomó las fotografías. En una de ellas su madre era muy joven y junto a ella había un hombre alto de cabello oscuro. Se abrazaban y reían. En otra fotografía el mismo hombre, pero ya mayor, con traje de negocios. Junto a ella una firma, Borja Sánchez. La cara le resultó familiar a Marina, había visto a esta persona en algún sitio. El último documento era una copia del certificado de registro de la empresa Sánchez Construcción. Marina se sobresaltó, esta empresa era una de las más grandes de la ciudad. Había visto más de una vez su publicidad y logotipo en las obras. Ahora todo encajaba. Borja Sánchez, un empresario conocido en la ciudad, millonario. Hace 20 años estaba casado, pero tuvo un romance con una joven traductora que trabajaba en su empresa. De esa relación nació Marina. Su madre había guardado el secreto toda la vida, recibía de él dinero para la manutención de su hija, pero nunca exigió más. Permitió que su hija creciera sin conocer a su padre, para no destruir su familia. No repitas mis errores, había escrito Catalina en la nota. Ahora Marina entendía de qué hablaba su madre. La relación con un hombre casado solo había traído dolor y años de soledad. La joven guardó cuidadosamente todos los documentos de vuelta. Tenía toda la información sobre su padre, la dirección de su oficina, incluso su número de teléfono personal de las últimas cartas. ¿Pero qué hacer con esto? Borja Sánchez no sabía de la muerte de su madre. No sabía que su secreto había sido descubierto. Aún tenía familia, su esposa Augusta y los hijos Kira y Román, que ya tenían 19 años. Marina pulsó el botón de llamada. El gerente la acompañó hasta la salida, deseándole suerte en la resolución de los asuntos hereditarios. La joven salió a la calle con el corazón pesado. Toda la vida había soñado con saber quién era su padre. Ahora lo sabía, pero esta verdad resultó ser más complicada de lo que había podido imaginar. Marina pasó 3 días reflexionando. Revisaba los documentos, releía las cartas, tratando de tomar la decisión correcta. Por un lado, había aparecido un padre, una persona exitosa y adinerada. Por otro lado, este padre había elegido ocultar su existencia 18 años atrás. El jueves por la mañana finalmente marcó el número de teléfono de Borja Sánchez. Contestó una secretaria con voz agradable. Oficina de la empresa Sánchez Construcción, buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar con Borja? Es un asunto personal. Borja está ahora en una reunión. ¿Puedo anotar su nombre y número de teléfono? Dígale que llamó Marina Vázquez. Es sobre Catalina Vázquez. Pausa.
Aparentemente la secretaria estaba apuntando la información. Muy bien, se lo transmitiré. ¿A qué hora le viene bien si Borja quiere devolverle la llamada? A cualquier hora hasta las 6 de la tarde. Marina dio su número de teléfono, colgó y estuvo todo el día esperando la llamada. Sonó exactamente a las 5 de la tarde. ¿Marina? La voz era profunda, un poco ronca. Soy Borja Sánchez. ¿Qué le ha pasado a Catalina? Murió la semana pasada. Un derrame cerebral. Larga pausa. Marina oía su respiración pesada. Dios mío. ¿Cuándo fue el funeral? ¿Por qué no me avisaron? El funeral ya pasó. No sabía de su existencia hasta ayer. ¿Cómo que no sabías? ¿Catalina nunca te contó? Nunca. Encontré los documentos en una caja de seguridad bancaria. Ahora sé que usted es mi padre. Otra pausa, aún más larga. Necesitamos vernos. ¿Puedes venir mañana a mi oficina? Digamos, a las 3 de la tarde. Puedo. ¿Conoces la dirección? Sí. Hasta mañana, Marina. Borja colgó sin esperar respuesta. Marina sintió cómo le temblaban las manos. Mañana vería por primera vez en su vida a su padre. Al día siguiente Marina estuvo mucho tiempo eligiendo qué ponerse. Se decidió por un traje formal, pantalones oscuros y blusa clara. Se recogió el pelo en la nuca, sujetándoselo con una horquilla, mínimo de maquillaje. Quería parecer seria y adulta. La oficina de la empresa Sánchez Construcción ocupaba 2 plantas superiores de un moderno centro de negocios en el corazón de la ciudad. Un amplio vestíbulo con suelo de mármol, muebles caros, cuadros en las paredes, todo hablaba de la prosperidad de la empresa. La secretaria, una mujer joven con traje de negocios, recibió a Marina amablemente. ¿Es usted Marina Vázquez? Borja la está esperando en su despacho. La acompañó por el pasillo, pasando por salas de reuniones acristaladas donde había gente en trajes discutiendo algo. Al final del pasillo había una puerta maciza de madera roja con una placa que decía Director General. Pase, dijo la secretaria, abriendo la puerta. El despacho era enorme, con ventanas panorámicas que daban a toda la ciudad. Detrás de un gran escritorio estaba sentado un hombre que Marina reconoció de las fotografías. Borja Sánchez a sus 45 años se veía sólido e imponente. Cabello oscuro con ligeras canas, cara inteligente con rasgos decididos, traje caro. Se levantó cuando ella entró, y durante varios segundos la miró en silencio. Luego rodeó lentamente la mesa. Dios mío, dijo en voz baja. Te pareces tanto a Catalina cuando era joven. Marina se quedó junto a la puerta, sin saber cómo comportarse. ¿Abrazarlo? ¿Tender la mano para un apretón? ¿Llamarle papá? Pero no pasó nada. Él no se acercó, no la abrazó, no le estrechó la mano. Siéntate, por favor. Borja señaló el sillón frente a la mesa. Cuéntame qué le pasó a tu madre. Marina contó los últimos días de Catalina, el derrame cerebral repentino, cómo encontró el bolso con el dinero y los documentos. Borja escuchaba en silencio, asintiendo a veces. Era una mujer extraordinaria, dijo cuando Marina terminó. Fuerte, orgullosa. Nunca pidió nada extra para sí misma, solo lo estrictamente necesario para ti. ¿Por qué me abandonó? Preguntó Marina directamente. ¿Por qué en 18 años nunca intentó verme? Borja suspiró pesadamente y se paseó por el despacho. Es complicado de explicar. Cuando Catalina se quedó embarazada, yo ya tenía esposa y 2 hijos, gemelos de solo 1 año. Augusta después del parto cayó en depresión, apenas se las arreglaba con los gemelos. Si hubiera sabido de mi infidelidad, de que tenía otro hijo, ¿temía el divorcio? No el divorcio. Temía que Augusta se hiciera algo a sí misma. Estaba en un estado muy grave. Y Kira y Román necesitaban una madre. Marina guardó silencio, asimilando la información. Catalina entendió la situación, continuó Borja. Dijo que no me exigiría lo imposible. La única condición era que debía asegurarte una vida digna y educación. ¿Y usted aceptó pagar por el silencio? No era pago por el silencio. Dijo Borja bruscamente. Amaba a Catalina.
Y quería que mi hijo no le faltara nada. Pero verme no quería. Quería. Cada día. Pero Catalina tenía razón, cualquier encuentro podía llevar al descubrimiento. Y yo no podía arriesgar mi familia. Marina se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida de la gran ciudad, circulaban coches, se apresuraba la gente. Y aquí, en este despacho, se decidía su destino. Ahora mamá ha muerto, dijo sin volverse. Ya no hay secreto. ¿Qué propone? Te propongo que seas mi hija, dijo Borja en voz baja. Oficialmente. Estoy dispuesto a reconocer la paternidad, cambiar los documentos, darte mi apellido. ¿Y su familia? Akira y Román ya tienen 19 años. Son adultos, lo entenderán. Augusta. Para ella será duro, pero lo superará. Marina se volvió hacia él. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Y mientras tanto. Borja sacó un sobre del cajón de la mesa. Esto es para ti. Para la educación en Inglaterra, como planeaba Catalina. No he pedido nada. Pero es lo que quería tu madre. Soñaba con que recibieras la mejor educación. Marina tomó el sobre sin abrirlo. Tengo que irme. Por supuesto. Aquí tienes mi tarjeta, ahí está mi número personal. Llama cuando estés lista. En la puerta Borja la detuvo. Marina. Entiendo que no he sido el mejor padre. Pero quiero arreglarlo, si me lo permites. Ella asintió y salió. En el ascensor, bajando, Marina pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace una semana no tenía padre. Ahora él le ofrecía su nombre, dinero, posición en la sociedad. Pero algo dentro se resistía a una victoria tan fácil. Durante muchos años este hombre había vivido sin recordarla. Y ahora, cuando su madre ya no estaba, había decidido jugar al padre cariñoso. En casa Marina abrió el sobre. Dentro había un cheque por una suma considerable y una carta. Marina, sé que estás enfadada conmigo, y tienes razón. Pero dame una oportunidad de corregir mis errores. Tu madre tenía razón, la educación abre puertas. Cambridge te espera. B. La joven puso la carta sobre la mesa y estuvo mucho tiempo mirando por la ventana. Por delante la esperaba una decisión difícil. Habían pasado 2 semanas desde el encuentro con su padre. Marina no le había llamado, aunque su tarjeta estaba en su mesa como un reproche mudo. Continuaba estudiando, trabajaba haciendo traducciones en su tiempo libre, trataba de vivir una vida universitaria normal. El dinero de Borja aún no lo había gastado. El cheque estaba en la mesilla junto a los documentos de la caja de seguridad bancaria. Aceptar ese dinero significaba aceptar sus condiciones y aún no estaba preparada para eso. El miércoles por la noche, cuando Marina se preparaba para el seminario de literatura inglesa, sonó el teléfono. El número era desconocido. Diga, Marina. Soy Borja. Perdona que te moleste. En su voz se oían notas extrañas, cansancio y algo más que no podía definir. ¿Qué ha pasado? Necesitamos vernos. Lo antes posible. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué exactamente? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Enviaré un conductor. ¿Ahora? Sí. Es muy importante. En la voz de Borja había tanto dolor que Marina no pudo negarse. Está bien. Espero al conductor. Media hora después se acercó a su casa un coche negro de alta gama. El conductor, un hombre mayor con gorra de uniforme, la saludó cortésmente y le abrió la puerta trasera. La casa de Borja estaba en una urbanización exclusiva de chalets a las afueras de la ciudad. Marina nunca había estado en sitios así, parcelas amplias, hermosos chalets, césped perfecto. La casa de los Sánchez era una de las más grandes, un chalet de 3 plantas de estilo clásico con columnas y ventanas amplias. Borja la recibió en la entrada. Se veía horrible, la cara demacrada, ojeras, la camisa arrugada. Parecía que no había dormido en varios días. Gracias por venir, dijo con voz ronca. Pasa. Por dentro la casa impresionaba por su lujo, suelos de mármol, lámparas de cristal, muebles antiguos.
pero la atmósfera era opresiva, como si sobre la casa se hubiera posado una nube negra. Borja la llevó al amplio salón y se sirvió whisky de una licorera de cristal. Le temblaban las manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Marina en voz baja. Borja bebió el whisky de un trago y se dejó caer pesadamente en el sillón. Han muerto, dijo mirando al vacío. Augusta, Kira, Román. Los tres. Marina sintió como un frío le recorría la espalda. ¿Cómo? Accidente de aviación. Ayer por la mañana. Volaban a Bali para unas vacaciones familiares. El avión privado se incendió al aterrizar y se estrelló en el océano. Borja se cubrió la cara con las manos. Debía haber volado con ellos, pero en el último momento cancelé el viaje por asuntos urgentes. Marina no sabía qué decir. La muerte siempre es terrible, pero la muerte de 3 personas a la vez parecía una tragedia irreal. Lo siento mucho, dijo. 20 años viví para ellos, continuó Borja, sin oír sus palabras. Renuncié a ti por su bienestar. Y ahora no están, y me he quedado completamente solo. Levantó los ojos hacia ella, llenos de dolor. ¿Entiendes? Sacrifiqué la relación con mi única hija por una familia que ya no existe. Marina guardó silencio. La situación era tan trágica y complicada que cualquier palabra parecía inapropiada. Catalina tenía razón, dijo Borja en voz baja. Me decía, Borja, no se puede renunciar a los propios hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Y yo no la escuchaba. Se levantó y se acercó a la chimenea, sobre la cual colgaban fotografías familiares. En las imágenes, una familia feliz, una rubia hermosa, Augusta, y 2 adolescentes muy parecidos entre sí. Kira quería ser arquitecta, como yo. Román se apasionaba por la música, tocaba el piano. Tenían toda la vida por delante. Su voz se quebró. Borja, dijo Marina cuidadosamente. Entiendo que ahora le resulta muy duro. ¿Pero por qué me cuenta esto? Él se volvió hacia ella. Porque eres lo único que me queda. La única conexión con la vida. Y no tengo derecho a perderte. Pero ya me perdió hace 18 años. Sí, te perdí. Y fue mi gran error. Borja se acercó más. Marina, no te pido que me perdones inmediatamente. Entiendo que la confianza hay que ganársela. Pero dame una oportunidad de ser un verdadero padre. Y si no estoy preparada, entonces esperaré. Lo que haga falta. Marina miró a este hombre roto por el dolor y sintió una extraña mezcla de lástima e ira. Lástima porque nadie merece semejante pérdida. Ira porque se había acordado de ella solo cuando se quedó solo. Necesito tiempo, dijo. Por supuesto. Pero hay otro asunto. Borja se acercó al escritorio y sacó una carpeta con documentos. El funeral es mañana. Quiero que estés ahí. ¿Para qué? No conocía a su familia, pero eres mi hija. La única que puede apoyarme en este momento. Marina tomó la carpeta. Dentro había programas del servicio funerario con fotografías de los fallecidos. Si voy, todos harán preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde he salido? Diré la verdad. Que eres mi hija de un primer matrimonio, que durante mucho tiempo viviste con tu madre. Eso es mentira. Es una simplificación de la verdad. Lo importante es que eres mi hija. Marina miró las fotografías. Augusta era una mujer hermosa. Kira y Román, jóvenes normales con caras abiertas. No tenían la culpa de que su padre hubiera tomado hace muchos años una decisión que no la favorecía. Está bien, dijo finalmente. Iré. Borja suspiró aliviado. Gracias. Significa mucho para mí. Pero esto no significa que le haya perdonado o esté preparada para ser su hija. Lo entiendo. El conductor llevó a Marina a casa. Toda la noche no pudo dormir, pensando en los extraños giros del destino. Hasta esa mañana Borja Sánchez era para ella simplemente el padre biológico que la había traicionado a ella y a su madre. Y ahora se había convertido en un hombre que lo había perdido todo lo más querido. Mañana tendría que aparecer en público por primera vez como hija del influyente empresario.
Y no tenía ni idea de a dónde podía llevar esto. La mañana del día del funeral resultó sorprendentemente clara. Marina estuvo mucho tiempo frente al espejo, sin saber qué ponerse. En su modesto guardarropa no había ropa de luto adecuada para el funeral de la familia de un millonario. Al final se decidió por un vestido negro que llevaba aún en el instituto y una chaqueta oscura de su madre. Borja envió un coche por ella a las 9:30. El funeral debía comenzar a las 11 en la catedral principal de la ciudad, la misma donde se casaban las estrellas del mundo del espectáculo y los políticos. Por el camino Marina se ponía cada vez más nerviosa. Se imaginaba cuánta gente habría en la ceremonia, qué preguntas harían, cómo reaccionarían a la aparición de la hija desconocida. La catedral estaba abarrotada. Marina nunca había visto tantos coches caros reunidos en un solo lugar. En la entrada hacían guardia periodistas con cámaras. El funeral de la familia del conocido empresario era un acontecimiento para los medios locales. Borja la recibió en la entrada. Se veía más sereno que ayer, traje negro impecable, camisa planchada, pero el rostro seguía demacrado por el dolor. Gracias por venir, dijo en voz baja, tomándola del brazo. Entraron en la catedral juntos. Marina sentía sobre sí decenas de miradas curiosas. La gente susurraba, tratando de entender quién era esta joven mujer junto a Borja Sánchez. En las primeras filas se sentaban personas mayores, aparentemente los padres de Augusta. Una mujer con pañuelo negro lloraba, apoyándose en el hombro de un hombre canoso. Cuando vieron a Borja con Marina, en sus ojos brilló la sorpresa. Son los padres de Augusta, explicó Borja en voz baja. Ana Victoria y Miguel Pedro. El servicio duró mucho tiempo. El sacerdote hablaba de la brevedad de la vida terrenal, de que el Señor se lleva a los mejores. Marina escuchaba y pensaba que estas personas podrían haber sido su familia si las circunstancias hubieran sido diferentes. Después del servicio la procesión se dirigió al cementerio. Borja no se separaba de Marina ni un paso, como si temiera que desapareciera. En el cementerio se reunió aún más gente, colegas de negocios, amigos, conocidos. Cuando todos se reunieron junto al monumento simbólico a los difuntos, pues los cuerpos nunca fueron encontrados en el océano, Borja lloró por primera vez en todo este tiempo. Marina instintivamente le tomó la mano. Él apretó fuertemente sus dedos, como aferrándose a la última esperanza. Después del funeral hubo un banquete funerario en un restaurante. Marina quería irse, pero Borja le pidió que se quedara. La gente quiere expresar sus condolencias, explicó. Y deben saber que tengo familia. Se acercaron diferentes personas, socios comerciales, viejos amigos, parientes lejanos. Borja presentaba a Marina simplemente, mi hija. Nadie hacía preguntas innecesarias, en un día así hubiera sido inapropiado. Pero Marina veía las miradas curiosas, oía los susurros a sus espaldas. Mañana toda la prensa de la ciudad estaría discutiendo la aparición de la nueva heredera de Sánchez. Especialmente atentos la miraban los padres de Augusta. En un momento la mujer mayor se acercó a ella. Disculpe, querida, dijo con voz temblorosa. ¿Usted es hija de Borja? Sí, respondió Marina. Extraño. Augusta nunca mencionó que Borja tuviera una hija de un primer matrimonio. Viví mucho tiempo con mi madre en otra ciudad, mintió Marina, usando la leyenda que había inventado Borja. Entiendo. Ana Victoria examinó atentamente su cara. ¿A quién se parece? No a Borja, desde luego. A mi madre, respondió brevemente Marina. La mujer mayor asintió y se alejó, pero Marina notó que susurraba algo con su marido, echándole miradas. Al anochecer terminó el banquete funerario. Borja acompañó a Marina hasta el coche. Gracias una vez más, dijo. Tu apoyo significó mucho para mí. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Marina. Ahora necesito aprender a vivir de nuevo. Borja la miró atentamente. Marina, quiero proponerte algo. ¿Qué exactamente? Múdate conmigo. En esta casa se ha vuelto demasiado vacía, y hay demasiadas habitaciones para una persona. No estoy preparada. Entonces al menos piensa en los estudios en Inglaterra. Catalina soñaba con eso.
No te prives de la oportunidad de cumplir su sueño por resentimiento hacia mí. Marina reflexionó. Los estudios en Cambridge habían sido su sueño desde la infancia. Su madre a menudo hablaba de las prestigiosas universidades europeas, le mostraba fotografías en Internet. Si acepto, eso no cambiará nada en nuestra relación, le advirtió. Lo entiendo. Es simplemente una inversión en tu futuro. Lo que debe hacer cualquier padre. Está bien. Lo pensaré. En casa Marina estuvo mucho tiempo sentada junto a la ventana, reflexionando sobre lo ocurrido. El día había estado lleno de emociones, el dolor ajeno, las miradas curiosas, la sensación de estar en una vida ajena y rica. Borja Sánchez había perdido a su familia y ahora trataba desesperadamente de crear una nueva, con la hija que había ignorado durante 20 años. ¿Pero se pueden construir relaciones sobre la base de una tragedia y el sentimiento de culpa? Por otro lado, su madre realmente había soñado con que Marina recibiera la mejor educación. Y ahora tal oportunidad había aparecido. Tarde por la noche sonó el teléfono. Era Borja. Marina, perdona que te moleste. Es solo que en casa hay tanto silencio y tanto miedo. Por primera vez en 20 años me he quedado completamente solo. En su voz se oía tal desesperación que Marina sintió una punzada de lástima. Quizá debería vivir con amigos los primeros tiempos. No tengo tantos amigos verdaderos. Principalmente socios comerciales. Pausa. Marina, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿puedes llamar a veces? Solo para que sepa que existes. Puedo, respondió después de una pausa. Gracias. Después de la conversación Marina se acostó con el corazón pesado. La vida le había dado una lección difícil, a veces las personas reciben una segunda oportunidad, pero el precio de esa oportunidad puede ser demasiado alto. Habían pasado 2 semanas desde el funeral. Marina continuaba estudiando en la universidad, pero pensaba constantemente en la propuesta de Borja. Los estudios en Cambridge abrían perspectivas increíbles, pero aceptar ese dinero significaba vincular su vida con un hombre que la había rechazado al nacer. Llamó a Borja varias veces, como había prometido. Él siempre se alegraba de oír su voz, le contaba del trabajo, preguntaba por los estudios. Gradualmente sus conversaciones se hicieron más largas y naturales. El jueves por la noche Borja la llamó él mismo. Marina, tengo noticias sobre Cambridge, dijo emocionado. Me he puesto en contacto con la comisión de admisiones. Si presentas los documentos en las próximas 2 semanas, podrás ingresar en el semestre de primavera. ¿Acaso se puede ingresar tan rápido en Cambridge? Normalmente no. Pero tienes excelentes calificaciones, dominas varios idiomas y la recomendación de un gran patrocinador de la universidad también influye. ¿Usted patrocina Cambridge? Mi empresa regularmente dona fondos a programas educativos. Eso ayuda, pero lo principal son tus capacidades. Marina caminaba por la habitación con el teléfono en la oreja. Todo esto es muy rápido. Necesito cerrar el curso aquí, tramitar documentos. Puedo ayudar con los trámites. Tengo contactos en el consulado. ¿Y si no ingreso? Ingresarás. Estoy seguro. El fin de semana Marina fue a la tumba de su madre. A menudo venía aquí cuando necesitaba tomar una decisión importante. El cementerio era tranquilo y pacífico, aquí sentía la conexión con su madre. Mamá, ¿qué debo hacer? Preguntó en voz baja, sentada junto a la lápida. Querías que estudiara en Inglaterra, pero este dinero es de un hombre que nos abandonó. ¿Es correcto? El viento susurraba las hojas de los árboles. Marina cerró los ojos y trató de imaginar qué diría su madre. Catalina siempre había sido una persona práctica. Había enseñado a su hija a no rechazar oportunidades por orgullo. La educación es una inversión en el futuro, decía. No importa de dónde vengan las oportunidades, importa cómo las aproveches. El lunes por la mañana Marina llamó a Borja. Acepto, dijo sin preámbulos. ¿Los estudios en Inglaterra? Sí. Pero con condiciones. Te escucho. Primero, esto es un préstamo. Te devolveré todo el dinero cuando empiece a trabajar. Marina, no es necesario. Para mí sí.
Segunda condición, nadie debe saber que eres mi padre. En Inglaterra viviré con mi apellido y construiré mi carrera yo sola. Está bien, si es importante para ti. Y tercero, voy allí no como tu hija, sino como estudiante. De acuerdo. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla. Borja resultó ser hombre de palabra, los documentos se tramitaron con velocidad increíble. Visa, certificados, traducciones, todo estuvo listo en el menor tiempo posible. Marina aprobó anticipadamente todos los exámenes en la universidad, obtuvo certificado académico y cartas de recomendación de los profesores. Sus éxitos en el estudio de idiomas y las altas calificaciones realmente causaron impresión en la Comisión de Admisiones de Cambridge. El día antes del viaje Borja la invitó a cenar en un restaurante. Se encontraron en el mismo lugar donde hace poco se celebraba el banquete funerario por su familia, pero ahora la atmósfera era completamente diferente. ¿Estás preparada para la nueva vida?, preguntó cuando estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Creo que sí. Da miedo, pero es interesante. Cambridge no es simplemente una universidad. Allí estudiaron las mentes más brillantes de la humanidad. Recibirás no solo conocimientos, sino también contactos que te servirán toda la vida. ¿Y usted estudió allí? No, me gradué del Instituto Técnico aquí. Pero siempre soñé con dar a mis hijos la mejor educación. Marina notó cómo dijo mis hijos, en plural. Por primera vez en todos los encuentros Borja reconoció abiertamente que la consideraba su hija al mismo nivel que aquellos que había perdido. Cuénteme sobre ellos, pidió. Sobre Kira y Román. Borja sonrió, por primera vez en varias semanas. Kira era muy decidida. Desde la infancia decía que sería arquitecta, como papá. Dibujaba casas, proyectaba muebles para muñecas. Román era completamente su opuesto, soñador, creativo. Tocaba el piano, componía música. ¿Se lo contaban todo entre sí? Sí, los gemelos suelen estar muy unidos. Aunque los caracteres eran diferentes, se complementaban. ¿Y Augusta? ¿Cómo era? Buena, cariñosa. Se dedicó a la familia, a la crianza de los hijos. Borja se calló. Tal vez, si hubiera sabido de ti, habría podido aceptarlo. Amaba a los niños. Nunca lo sabremos. Sí. Y esa es mi culpa. La cena transcurrió en una atmósfera cálida. Marina sentía que algo estaba cambiando entre ellos. Borja ya no le parecía un extraño, era un padre que había cometido un error, pero trataba sinceramente de enmendarlo. Marina dijo cuando se despedían. Quiero que sepas, pase lo que pase, siempre puedes contar con mi apoyo. Gracias. Pero me las arreglaré sola. Lo sé. Tienes el carácter de tu madre. Sonrió. Catalina también siempre quería arreglársela sola. A la mañana siguiente Borja la acompañó al aeropuerto. Marina tenía poco equipaje, 2 maletas con las cosas más necesarias. Todo lo demás se podía comprar en Inglaterra. Llama cuando llegues, pidió. Por supuesto. Y recuerda, eres mi hija. Estés donde estés. Marina asintió y pasó al control de pasaportes. Volviéndose, vio cómo Borja estaba junto a la pared de cristal y agitaba la mano. En el avión, mirando por la ventanilla la ciudad que desaparecía tras las nubes, Marina pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 2 meses. Había perdido a su madre, pero encontrado a su padre. Había conocido un secreto familiar que duraba muchos años. Y ahora volaba a Inglaterra a construir un nuevo futuro. No repitas mis errores, escribía su madre en la nota. Marina aún no entendía completamente qué errores exactamente había tenido en mente Catalina, pero estaba segura de una cosa, construiría su vida ella sola, sin depender del dinero o influencia de nadie. Cambridge la esperaba por delante, con sus oportunidades y pruebas. Cambridge recibió a Marina con un día primaveral cálido. Los antiguos edificios de la universidad, las callejuelas estrechas, los estudiantes en bicicletas, todo esto recordaba ilustraciones de libros que había leído en la infancia. Su colegio, Trinity Hall, era uno de los más antiguos de la universidad.
Edificios góticos, césped cuidado, atmósfera de tradiciones seculares. Aquí habían estudiado varias generaciones de la élite británica. La habitación en la residencia estudiantil resultó pequeña pero acogedora: cama, escritorio, armario y lavabo. La ventana daba al patio interior, donde crecían robles centenarios. Marina se integró rápidamente en la vida estudiantil. El estudio del derecho internacional resultó ser exactamente lo que necesitaba. Disciplinas complejas requerían total dedicación, no dejando tiempo para pensamientos tristes sobre el pasado. Los profesores eran estrictos pero justos. El profesor Harwell, que impartía el curso de Derecho Comercial Internacional, ya en la primera clase dijo: «Damas y caballeros, han ingresado en una de las mejores universidades del mundo. Pero eso no significa que aquí los van a llevar en brazos. Tendrán que trabajar más de lo que pueden imaginar». Marina trabajaba realmente mucho. La biblioteca se convirtió en su segundo hogar. Estudiaba precedentes del derecho británico, leía acuerdos internacionales en el idioma original, participaba en debates en los seminarios. Su vecina de piso resultó ser Elizabeth Cameron, una chica de familia aristocrática escocesa que estudiaba historia del arte. Era completamente opuesta a Marina, abierta, comunicativa, nacida en la riqueza y los privilegios. «Marina, querida», dijo una vez, asomándose a su cuarto. «Trabajas demasiado. Hay que divertirse a veces». «No tengo tiempo para diversiones», respondió Marina sin levantar la vista del libro. «El tiempo hay que crearlo. Mañana organizan una cena formal en el colegio. ¿Vamos juntas?» «No sé. No tengo ropa apropiada. Te prestaré un vestido. Somos de la misma talla». La cena formal en Cambridge es toda una ceremonia. Los estudiantes y profesores se reúnen en el gran salón, todos vestidos con túnicas solemnes. Se lee una oración en latín, se sirven platos exquisitos, se mantienen conversaciones intelectuales. Marina se sentía incómoda entre todo este lujo. La mayoría de los estudiantes provenían de familias ricas, hablaban libremente de viajes por Europa, casas de verano en Toscana, conocidos entre políticos y empresarios. «¿Y tú de dónde eres, Marina?», preguntó el joven sentado a su lado llamado James. «Tu acento es interesante. De España. Oh, qué exótico. ¿Y a qué se dedican tus padres?». Marina se sintió perdida por un segundo. No podía decir la verdad sobre Borja, pero tampoco quería mentir. «Mi madre era traductora», respondió evasivamente. «¿Y tu padre?». «Me crió mi madre». James discretamente no desarrolló el tema. Pero Marina entendió que tarde o temprano tendría que inventar una versión más detallada de su biografía. Los primeros meses en Cambridge fueron duros. Alto nivel de exigencias, competencia constante, necesidad de demostrar su valía cada día. Marina entendía que muchos profesores trataban a los estudiantes extranjeros con cierto escepticismo, esperando de ellos una preparación más débil. Pero estaba decidida a demostrar lo contrario. Cada tarea se realizaba impecablemente, cada seminario se preparaba minuciosamente. Gradualmente los profesores empezaron a notar su diligencia y capacidades. Borja llamaba una vez por semana, preguntaba discretamente por los progresos. Nunca presionaba, no exigía informes sobre el dinero gastado, simplemente quería saber que estaba bien. «¿Cómo va la adaptación?», preguntaba en una de esas llamadas. «Normal. Los estudios son complicados, pero interesantes. ¿Y la vida social?». «¿Amigos?». «Aún no hay tiempo para pensar en amigos. Marina, no te olvides de vivir. Tu madre no habría querido que solo trabajaras». Estas palabras la hicieron reflexionar. Catalina realmente siempre había hablado de la importancia del equilibrio entre estudios y comunicación. Al final del primer semestre ocurrió un acontecimiento que cambió su actitud hacia los estudios en Cambridge. El profesor Harwell anunció un concurso estudiantil de Derecho Internacional. El ganador recibía una pasantía en una prestigiosa firma londinense y la oportunidad de participar en un arbitraje internacional real. «Es una oportunidad única», dijo el profesor después de la clase. «Pero el trabajo será colosal.
Habrá que preparar un dictamen jurídico completo sobre una disputa compleja entre 3 empresas europeas. Marina decidió participar. El mes siguiente prácticamente vivió en la biblioteca, estudiando cientos de documentos, precedentes, acuerdos internacionales. Elizabeth bromeaba que su vecina se había convertido en un fantasma, aparecía en el cuarto solo tarde por la noche y desaparecía temprano por la mañana. El día de la presentación llegó a mediados de mayo. En el aula se reunieron todos los profesores de la facultad y estudiantes de cursos superiores. Marina era la única estudiante de primer año entre los participantes. Su ponencia duró 40 minutos. Analizó metódicamente cada aspecto de la disputa, citando precedentes relevantes, demostrando comprensión profunda no solo del derecho británico, sino también del derecho europeo continental. Cuando terminó, en el aula se instaló el silencio. Luego el profesor Harwell empezó a aplaudir, y todos los demás se unieron a él. Señorita Vázquez dijo después del anuncio de los resultados. Su trabajo demuestra un nivel que normalmente vemos en estudiantes de tercer año. Felicitaciones, ha ganado. La pasantía en la firma londinense resultó ser una verdadera prueba. Marina trabajaba con clientes reales, preparaba documentos para tribunales internacionales, participaba en negociaciones. Los socios senior de la firma estaban impresionados por sus conocimientos y laboriosidad. Tiene un gran futuro en el derecho internacional, le dijo el socio gerente el último día de la pasantía. Si después de terminar la universidad quiere trabajar con nosotros, habrá un lugar para usted. Al regresar a Cambridge para el segundo año de estudios, Marina se sentía segura de sí misma. Había encontrado su nicho, se había demostrado a sí misma y a los demás que merecía estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Pero lo más importante, entendió que estaba construyendo su propia carrera. El dinero de Borja le había dado la oportunidad de recibir educación, pero todo lo demás, éxitos, reconocimiento, perspectivas, era resultado de su propio trabajo. La llamada de Borja llegó a finales de septiembre, cuando comenzó el tercer semestre. Marina, tengo una propuesta, dijo sin preámbulos. ¿Cuál? Quiero reconocer públicamente que eres mi hija. El corazón de Marina se detuvo. ¿Para qué? Habíamos acordado. La situación ha cambiado. Después de la muerte de mi familia no tengo herederos. La empresa es el resultado de toda mi vida, y quiero que pase a ti. Borja, aún no he terminado los estudios. Hasta la graduación quedan 2 años. Durante este tiempo podrás prepararte. Y mientras tanto te nombro oficialmente mi heredera. Marina guardó silencio, reflexionando sobre lo oído. Es una decisión muy seria, dijo finalmente. La más seria de mi vida. Marina, eres mi única hija. Mi sangre. No quiero que todo lo que he creado durante toda mi vida pase a manos extrañas. ¿Y si me niego? Entonces venderé la empresa y transferiré el dinero a algún fondo. Pero no es lo que quiero. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero ten en cuenta, decidas lo que decidas, seguirás siendo mi hija. Después de la conversación, Marina estuvo mucho tiempo caminando por su cuarto. Fuera de la ventana caía una llovizna inglesa, los estudiantes corrían por los senderos del colegio, cubriéndose con paraguas. Hace 2 años había sido una estudiante ordinaria que trabajaba de traductora y soñaba con una carrera modesta de profesora. Ahora le proponían convertirse en heredera de un negocio multimillonario, pero estaba preparada para tal responsabilidad. Y lo más importante, ¿quería vincular su vida con un hombre que se había acordado de ella solo después de la tragedia? Marina decidió pasar las vacaciones de invierno en casa. Después de 1 año y medio en Inglaterra echaba de menos su ciudad natal, la tumba de su madre, incluso los días otoñales grises y las calles conocidas. Borja la recibió personalmente en el aeropuerto. Se veía mejor que hace 2 años, el rostro había adquirido un color saludable, habían desaparecido las arrugas profundas de dolor. El trabajo le había ayudado a superar la pérdida. Como has madurado, dijo, abrazándola. Una verdadera dama. Cambridge enseña no solo derecho, sino también modales. Por el camino a casa le contaba sobre los asuntos de la empresa, los nuevos proyectos, los planes de expansión en Europa.
Marina escuchaba y entendía que Borja realmente había creado un imperio empresarial impresionante. Y ahora cuéntame de tus éxitos, pidió. Estoy orgulloso de tu victoria en ese concurso. ¿De dónde lo sabe? Tengo contactos en la universidad. Me mantienen al corriente de tus logros. Marina frunció el ceño. ¿Me está vigilando? No vigilo. Simplemente me intereso. ¿Acaso un padre no tiene derecho a saber cómo le va a su hija? Tiene derecho. Pero preferiría que se enterara de las noticias por mí. Tienes razón. No lo haré más. La casa de Borja había cambiado. Habían desaparecido las fotografías familiares, cambiado los muebles del salón, aparecido cuadros nuevos. Trataba de borrar los recuerdos dolorosos, crear un espacio nuevo para una nueva vida. He preparado una habitación para ti, dijo, mostrándole un amplio dormitorio en el segundo piso. Si quieres quedarte aquí durante las vacaciones. La habitación estaba amueblada con gusto, cama cómoda, escritorio, estanterías, ventana panorámica con vista al jardín. Se notaba que Borja había puesto mucho esfuerzo para crear un ambiente acogedor. Gracias, dijo Marina. Pero alquilaré algo. Borja no insistió, aunque en sus ojos brilló la decepción. El apartamento estudio alquilado recibió a Marina con olor a aire viciado. Abrió las ventanas, encendió la calefacción, se puso a limpiar. Aquí en su ciudad natal todo recordaba la vida anterior, modesta pero honesta. Su madre nunca se quejó de la pobreza, no soñó con el lujo. Era feliz cuando su hija ingresó en la universidad, se enorgullecía de sus éxitos en el estudio de idiomas. ¿Qué dirías ahora? Se preguntó mentalmente Marina, mirando la fotografía de su madre. Al día siguiente fue al cementerio. La tumba estaba cuidada, aparentemente Borja había contratado gente para cuidarla. Flores frescas, lápida limpia. Mamá, dijo Marina en voz baja, sentándose junto a la tumba. No sé qué hacer. Él me propone la herencia, quiere que me convierta en su hija oficial. Pero tengo miedo. Miedo de que esto me cambie. El viento movía las ramas de los pinos. En este silencio Marina sentía la presencia de su madre, su amor y apoyo. Siempre decías que hay que ser independiente. ¿Pero acaso la independencia significa rechazar las oportunidades? Por la noche llamó Borja. ¿Cómo ha pasado el día? He estado en la tumba de mamá. Entiendo. Marina, tengo una propuesta. Mañana viene un periodista de Mundo Empresarial para dar una entrevista sobre los planes de la empresa para el próximo año. ¿Quieres estar presente? ¿Para qué? Para entender cómo funciona el negocio al más alto nivel. Tal vez esto te ayude a tomar una decisión. Al día siguiente Marina fue a la oficina de la empresa. En 2 años el edificio no había cambiado, el mismo ambiente lujoso, la misma gente de negocios en trajes caros. El periodista resultó ser un hombre experimentado de unos 50 años que hacía preguntas inteligentes sobre estrategia de desarrollo, proyectos internacionales y planes. Borja preguntó al final de la entrevista, ¿tiene usted sucesor? ¿A quién pasará el Imperio Sánchez? Borja miró a Marina. Tengo una hija. Ahora está recibiendo educación en Cambridge, estudia Derecho Internacional. Cuando esté preparada, le transmitiré la dirección de la empresa. El periodista se animó. ¿Y se puede conocerla? Marina prefiere no dar entrevistas hasta terminar los estudios. Entiendo. ¿Y cuándo planea presentarla oficialmente como heredera? Pronto. Creo que el próximo año. Después de la partida del periodista, Marina se quedó en el despacho con Borja. ¿Para qué ha dicho eso? Preguntó. Porque es la verdad. Eres mi hija y te convertirás en mi heredera. ¿Y si me niego? Entonces estaré muy disgustado, pero aceptaré tu decisión. Borja se levantó y se acercó a la ventana. Marina, entiendo tus dudas. Piensas que me he acordado de ti solo porque me he quedado solo. En parte es así. Pero hay otra verdad, siempre he estado orgulloso de ti. Catalina me contaba regularmente sobre tus éxitos, me enviaba boletines, diplomas, fotografías de olimpiadas. ¿Se escribía con mamá? Por supuesto. No solo sobre asuntos de negocios. Ella me contaba noticias sobre ti, y yo le hablaba de mis hijos.
Borja sacó del armario fuerte una carpeta gruesa. Mira. Dentro había cartas de su madre, fechadas en diferentes años. Marina reconoció la letra familiar. Borja, Marina ganó el primer lugar en la Olimpiada Municipal de Inglés. Los profesores dicen que tiene grandes capacidades para el estudio de idiomas, leía una carta de hace 10 años. Ha ingresado en la Universidad de Filología. El corte fue muy alto, pero lo consiguió. Sueña con trabajar de traductora, como yo, fechada 3 años antes. Borja, me preocupa su futuro. La profesión de traductora no da estabilidad. Tal vez valdría la pena pensar en estudios en el extranjero. En las últimas cartas su madre escribía sobre su salud, que sentía cansancio, pero no quería preocupar a su hija antes de los exámenes. Ella te quería mucho, dijo Borja cuando Marina cerró la carpeta. Y quería para ti el mejor futuro. Educación internacional, carrera prestigiosa, independencia financiera, pero no a costa de su dinero. El dinero es una herramienta. Lo importante es cómo se usa. Catalina lo entendía. Marina reflexionó. Su madre realmente había sido una persona práctica. Nunca permitió que el orgullo interfiriera en el bienestar de su hija. Si acepto, dijo Marina lentamente, solo bajo mis condiciones. ¿Cuáles? Primero termino Cambridge. Luego trabajo algunos años en una empresa internacional, consigo experiencia. Y solo después consideraré la posibilidad de participar en su negocio. De acuerdo. Y el reconocimiento público de la paternidad, solo después de que me convierta en una especialista plena. No quiero que me perciban como una heredera mimada. También de acuerdo. Entonces tenemos un trato. Borja sonrió, sincera y cálidamente. Significa que tengo una hija otra vez. Siempre tuvo una hija, respondió Marina. Solo que ahora ella está preparada para reconocerlo. Los siguientes 2 años pasaron rápidamente. Marina se sumergió de lleno en los estudios, esforzándose no solo por obtener el diploma con honores, sino también por establecerse como estudiante destacada. Su tesis sobre arbitraje comercial internacional fue reconocida como la mejor de la facultad. Borja llamaba regularmente, pero nunca presionaba. Le contaba sobre el desarrollo de la empresa, a veces pedía consejos sobre cuestiones jurídicas. Marina ya se las arreglaba bastante bien con el derecho internacional como para dar consultas cualificadas. Te estás convirtiendo en una verdadera experta, decía después de una de esas conversaciones. Pronto mis abogados aprenderán de ti. No me halague, respondía Marina, pero en el alma estaba contenta. La aprobación de su padre significaba para ella más de lo que estaba preparada a admitir. En el último año de estudios ocurrió un acontecimiento que definió finalmente su futuro. A la conferencia universitaria llegó un representante de la mayor firma jurídica internacional, Clifford Chance. Después de su intervención se acercó con una propuesta. Señorita Vázquez, nos alegraría verla en nuestro equipo de Madrid. Sus conocimientos del derecho español e internacional son exactamente lo que necesitamos. Era el trabajo de sus sueños, firma prestigiosa, salario alto, oportunidad de trabajar con los mayores clientes españoles y extranjeros. Marina aceptó la propuesta sin dudar. La graduación en Cambridge se convirtió en un triunfo. Marina recibió el diploma con honores de primera clase, premio especial por la mejor tesis y recomendaciones de todos los profesores. Borja vino a la ceremonia de entrega de diplomas. Se sentaba en el salón entre otros padres, y cuando Marina subía al escenario por los premios, ella veía en sus ojos orgullo y felicidad. Felicitaciones, dijo después de la ceremonia. Catalina habría estado muy orgullosa. Gracias. Por todo. ¿Ahora estás preparada para conquistar el mundo? Estoy preparada para conquistar la oficina madrileña de Clifford Chance, sonrió Marina. El regreso a Madrid fue emocionante. La ciudad había cambiado en 3 años, nuevos rascacielos, modernos centros de negocios, tráfico intenso. La oficina de Clifford Chance ocupaba varios pisos en una torre del distrito financiero. Marina rápidamente se estableció como especialista de alta clase. Su conocimiento del derecho internacional combinado con la comprensión de la legislación española la hacía indispensable en transacciones complejas. El socio principal de la firma, Alejandro Ruiz,
Pronto comenzó a encargarle los proyectos más responsables. Tiene una combinación rara de conocimientos teóricos y pensamiento práctico, dijo durante una de las reuniones. Continúe así, y en algunos años podrá aspirar a la sociedad. El trabajo absorbía todo el tiempo, pero Marina era feliz. Sentía que estaba en su lugar, que usaba la educación recibida según su destino. Con Borja se reunían una vez al mes, almorzaban en un restaurante, hablaban del trabajo, planes para el futuro. Gradualmente entre ellos se establecieron relaciones cálidas y de confianza. ¿Cómo van las cosas en tu firma?, preguntaba durante uno de los almuerzos. Excelente. Me nombraron jefa del grupo de transacciones hispano-europeas. Felicitaciones. ¿Y la vida personal? ¿Qué vida personal? Marina sonrió. Trabajo 14 horas al día, ¿qué vida personal puede haber? Catalina no habría querido que dedicaras tu vida solo a la carrera. Mamá entendía la importancia de la autorrealización profesional. La entendía. Pero también conocía el precio de la soledad. Estas palabras hicieron reflexionar a Marina. En la vida personal realmente había un vacío, el trabajo no dejaba tiempo para relaciones serias. Varios romances en Cambridge terminaron rápidamente por su concentración en los estudios. Mientras tanto, la empresa de Borja continuaba creciendo. Sánchez Construcción ganó varios concursos estatales grandes, abrió representaciones en Europa, comenzó a trabajar con inversores internacionales. Necesito un buen abogado para operaciones internacionales, dijo Borja durante uno de sus almuerzos. Alguien que entienda tanto el derecho español como el europeo. Diríjase a nosotros en la firma, propuso Marina. Tenemos excelentes especialistas. ¿Y si me dirijo a ti personalmente? Marina dejó el tenedor. Borja, habíamos acordado. No te propongo que ocupes inmediatamente el puesto de vicepresidenta. Simplemente acompañamiento jurídico de algunas transacciones. En condiciones de tu firma, Marina reflexionó. Sería trabajo interesante, grandes proyectos internacionales, estructuras jurídicas complejas. Está bien. Pero estrictamente como consultora externa. El primer proyecto conjunto resultó complejo y apasionante. Una empresa mixta hispano-alemana para la construcción de viviendas ecológicas requería elaboración cuidadosa de todos los aspectos jurídicos. Marina trabajaba con colegas alemanes, estudiaba estándares europeos, desarrollaba esquemas jurídicos óptimos. Trabajo magnífico, dijo Borja cuando se cerró la transacción. Los alemanes están encantados con el nivel de elaboración jurídica. Es mi trabajo. No, esto es más que trabajo. Esto es arte. Los proyectos posteriores también fueron exitosos. Marina ayudaba a la empresa de Borja a salir a nuevos mercados, estructurar transacciones complejas, resolver cuestiones disputables con socios. En Clifford Chance notaron sus éxitos. Marina dijo a Alejandro Ruiz, estamos considerando su candidatura para el puesto de socia junior. A los 25 años es un logro excepcional. Me halaga la confianza. Pero hay una condición. Habrá que concentrarse completamente en el trabajo en la firma. Nada de consultas externas. Marina entendió que había llegado el momento de la elección. Carrera en una firma internacional prestigiosa o colaboración con su padre. Estabilidad y previsibilidad o incertidumbre del negocio familiar. Por la noche llamó a Borja y le contó sobre la propuesta de sociedad. Felicitaciones, dijo sinceramente. Es un gran honor. Pero esto significa que ya no podré trabajar con su empresa. Lo entiendo. ¿Y qué has decidido? Aún no lo sé. Necesito tiempo para pensar. Marina, quiero decirte una cosa. Decidas lo que decidas, estaré orgulloso de ti. Ya has logrado más de lo que podía soñar. Gracias. Pero recuerda, en la firma serás una de muchos abogados talentosos. Y conmigo podrías convertirte en familia. Después de la conversación, Marina estuvo mucho tiempo caminando por el apartamento, reflexionando sobre el futuro. La sociedad en Clifford Chance es el reconocimiento de su profesionalismo, independencia financiera, perspectivas claras de crecimiento profesional. Pero el trabajo con Borja es la oportunidad de construir algo propio, tomar decisiones estratégicas, ser no simplemente ejecutora,
sino creadora. Y lo más importante, es la oportunidad de convertirse verdaderamente en hija. La decisión llegó inesperadamente. Al día siguiente Marina trabajaba en un contrato complejo cuando la secretaria le informó de una llamada. Es del hospital, dijo preocupada. Algo con su padre. El corazón de Marina dio un vuelco. Padre no lo llamaba nadie, significa que Borja se había presentado así él mismo. Habla Marina Vázquez, dijo al teléfono. Buenos días. Su padre, Borja Sánchez, ingresó en nuestro hospital con infarto. Su estado es estable, pero pide que venga usted. Marina dejó todos los asuntos y corrió al hospital. Borja estaba en la sala de cuidados intensivos, conectado a monitores. Se veía pálido y cansado, pero la conciencia estaba clara. ¿Te asusté? Sonrió débilmente al verla. Mucho. ¿Qué ha pasado? Estrés, exceso de trabajo. Los médicos dicen que hay que trabajar menos. Entonces hay que trabajar menos, dijo Marina severamente. Fácil decir. Tengo una empresa, obligaciones. Tiene adjuntos, gerentes. Delegue autoridades. Borja la miró atentamente. ¿Y si te las delego a ti? Borja, escucha. Se incorporó sobre la almohada. No me hago más joven. Hoy infarto, mañana algo más. La empresa necesita un director en quien pueda confiar mi negocio. No estoy preparada. ¿Estás preparada? Eres inteligente, educada, entiendes el negocio. Y lo principal, eres mi hija. Marina se sentó en el sillón junto a la cama. Si acepto, solo con una condición. ¿Cuál? Lo hacemos públicamente. Nada de secretos, nada de leyendas sobre primer matrimonio. Soy su hija de Catalina Vázquez, a quien usted amó hace 25 años. La verdad, por dolorosa que sea. Borja cerró los ojos. Esto destruirá la reputación. La opinión pública, los socios. Entonces busque otro heredero. Marina. No construiré una carrera sobre la mentira. Mamá guardó su secreto durante 20 años, y esto le costó la felicidad. No repetiré su error. Borja guardó silencio mucho tiempo. Los monitores pitaban suavemente, por la ventana de la sala brillaba el sol primaveral. Está bien, dijo finalmente. Toda la verdad. Sean cuales sean las consecuencias. Entonces tenemos un trato. Al día siguiente Marina presentó la renuncia en Clifford Chance. Alejandro Ruiz trató de disuadirla. Está cometiendo un error, Marina. El negocio familiar siempre es complicado. Y la carrera internacional habría sido más estable. Tal vez. Pero algunas decisiones se toman no con la razón, sino con el corazón. Espero que no se arrepienta. Yo también lo espero. Borja fue dado de alta del hospital en una semana. Los médicos insistieron en que redujera la jornada laboral y se sometiera a chequeos regulares. Esto se convirtió en un argumento adicional a favor de transferir parte de las competencias a Marina. El primer paso fue una rueda de prensa. Borja convocó a los periodistas y presentó oficialmente a Marina como su hija y futura directora de la empresa. Hace 25 años tuve un romance con Catalina Vázquez, dijo ante los representantes de los medios reunidos. De esa relación nació una hija, Marina. Entonces no estaba preparado para asumir las obligaciones paternas, y ese fue mi error. Ahora quiero corregirlo. Las preguntas de los periodistas fueron predecibles y dolorosas. ¿Significa que engañaba a su esposa? Sí. ¿Y qué piensa la familia de su difunta esposa sobre esta revelación? Tienen derecho a su opinión. Marina, ¿y usted no se considera destructora de una familia ajena? No respondió firmemente Marina. Yo era una niña. La responsabilidad por las decisiones de los adultos recae solo en ellos mismos. ¿Está preparada para dirigir la empresa a pesar de la falta de experiencia directiva? Tengo educación jurídica, experiencia trabajando con proyectos internacionales y deseo de aprender. Es suficiente para empezar. La reacción del público fue predeciblemente tormentosa. En las redes sociales se desarrollaron discusiones sobre moral, valores familiares, derecho de los hijos ilegítimos a la herencia.
Unos condenaban a Borja por la infidelidad, otros por haber ignorado a su hija durante 20 años. Los padres de la difunta Augusta dieron una entrevista donde expresaron su indignación. Siempre sospechamos que Borja tenía secretos, dijo Ana Victoria. Ahora está claro por qué a veces se comportaba tan extraño. Lástima que nuestra hija no conociera la verdad. Algunos socios comerciales se negaron a colaborar, aludiendo a incompatibilidad de valores. Las acciones de la empresa en bolsa cayeron un 15%. Tal vez habría sido mejor mentir, dijo Borja durante una de las reuniones corporativas. No respondió Marina. La verdad solo duele al principio. La mentira causa dolor constantemente. Gradualmente el ruido alrededor del escándalo se calmó. Marina estudiaba diligentemente todos los aspectos del negocio, desde el diseño hasta las finanzas. Pasaba días en las obras, estudiaba planos, se comunicaba con capataces y arquitectos. Borja se sorprendió de sus capacidades de aprendizaje. Tienes una mente analítica, decía. Ves problemas que yo no noto. Una mirada fresca a veces es útil, muy útil. Especialmente con tu educación. Medio año después Marina fue nombrada oficialmente subdirectora general. Un año más tarde, directora general, y Borja se quedó como presidente del Consejo de Administración. Bajo su dirección la empresa comenzó a desarrollar activamente la dirección ecológica, construcción de casas energéticamente eficientes, uso de nuevas tecnologías, colaboración con socios europeos. El futuro está en la construcción ecológica, decía en una de las conferencias sectoriales. No podemos contaminar infinitamente el planeta por beneficio. Los proyectos de Marina atrajeron la atención de inversores internacionales. La empresa recibió varios premios prestigiosos por desarrollos innovadores. En su 27º cumpleaños Marina estaba sentada en el despacho que una vez perteneció a Borja. En la pared colgaban diplomas y premios, en la mesa yacían planos de nuevos proyectos. Por la ventana se veían casas en construcción, resultado de su trabajo. Borja tocó la puerta y entró con un ramo de flores. «Feliz cumpleaños, hija». «Gracias, papá». Hacía tiempo que se tuteaban, y la palabra papá sonaba natural y cálidamente. «Catalina estaría orgullosa de ti», dijo, poniendo las flores en el jarrón. «¿Crees?» «Estoy seguro. Has superado todos sus sueños». Marina miró la fotografía de su madre, que estaba en su mesa junto al diploma de Cambridge. «¿Sabes qué he entendido?» «¿Qué?» La nota de mamá, «No repitas mis errores», no se refería solo a las relaciones con hombres casados. Su principal error fue que renunció a la felicidad por la tranquilidad ajena. ¿Y tú no renuncias? No. Construyo mi vida yo misma, tomo mis propias decisiones. Y si cometo errores, entonces son mis errores. ¿Significa que me has perdonado? Marina sonrió. Hace tiempo que te perdoné, papá. No se puede cambiar el pasado, pero se puede crear un buen futuro. Entonces lo hemos conseguido. Sí. Lo hemos conseguido. Por la noche del mismo día Marina fue al cementerio. En la tumba de su madre puso un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Catalina. Mamá dijo en voz baja. Me he convertido en lo que querías que fuera. He recibido educación, he construido una carrera, he encontrado familia. Tus sacrificios no fueron en vano. El viento susurraba las hojas de los árboles. En este silencio Marina sentía la bendición de su madre, su amor, que no había desaparecido ni siquiera después de la muerte. Entendió que la herencia de amor no es dinero ni negocio. Es la capacidad de perdonar, construir relaciones, valorar la familia. Es el valor de ser honesta consigo misma y con los demás. Es la habilidad de convertir el dolor en fuerza y los errores en lecciones. Su madre le había dejado la herencia más valiosa, la fe en que el amor vence todos los obstáculos. Incluso el tiempo y la muerte. Ahora Marina sabía, no había repetido los errores de su madre. Había creado su propia historia de amor, amor hacia sí misma, hacia su padre, hacia la vida que construía con sus propias manos. Y eso era el mejor monumento a Catalina Vázquez, la mujer que sacrificó su felicidad por el bienestar de su hija y al final le regaló el don más preciado, la oportunidad de elegir su destino.